Muy bien, vamos a iniciar con el modelado de una zapatera. Este modelado va a ser bastante sencillo porque va a basarse solamente en módulos que sean de 30 por 20 centímetros. Así que iniciamos con la opción diseñar, empezar. Como nosotros ya tenemos una cuenta creada, vamos a loguearnos con la cuenta que tenemos. E inmediatamente vamos a crear un modelo nuevo desde cero. ¿Qué es lo que necesitamos saber o qué es lo que necesitamos entender? Que cuando modelemos un mueble lo hagamos en base a piezas y que estas piezas sean paramétricas. ¿Qué significa que sean paramétricas? Que no sirvan solamente para una medida. Si el mueble, por ejemplo, va a tener 1 metro de ancho, que al ser paramétrico también puede servir para 90 centímetros, 110 centímetros, 95 centímetros. Entonces el primer paso siempre es parametrizar y pensar cuáles van a ser los valores que va a necesitar el mueble. Primero, en la ficha crear, en parámetros, le vamos a dar a este mueble el nombre de mueble de zapatos. Zapatos. Bien, y lo segundo que vamos a hacer va a ser crear un grupo de parámetros. Un grupo de parámetros que va a llamarse geometría. Entonces, en este grupo de parámetros vamos a definir valores que van a identificar los extremos. Por ejemplo, el ancho se va a llamar A y le vamos a dar un valor por defecto de 0.6. Esto está en metros y vamos a decir que el tipo de propiedad va a ser una propiedad de instancia. Luego vamos a crear un nuevo parámetro que va a ser la profundidad, le vamos a llamar P, y cuyo valor por defecto va a ser 0.45. Y también va a ser un parámetro de distancia. ¿Por qué nos conviene que sea de distancia? Para que posteriormente lo podamos modificar a nuestro gusto. Otro valor sería h, que va a ser la altura del mueble. Vamos a darle 1.8 y también va a ser de instancia. Ya con estas variables nosotros podemos empezar a crear una geometría que esté basándose en el ancho, la profundidad y la altura. Pero como vamos a usar melamina u otro tipo de material en base a tableros, necesitamos definir también una propiedad que va a ser el grosor del tablero. Porque podríamos hacer este mueble con grosores de 15 milímetros y con grosores de 18 o otros grosores. Entonces lo ideal es crear un solo diseño que cumpla todos estos grosores. Vamos a añadir una nueva propiedad que se llame G y le vamos a dar 15 milímetros. 15 milímetros en metros es 0.015 y va a ser una propiedad de instancia. Bien, ya está, hemos definido las propiedades de instancia. Lo siguiente va a ser crear tablero por tablero. Vamos a iniciar por los tableros horizontales, desde la ficha vista, top view. ¿Y cómo sería un tablero horizontal? Bueno, iniciamos con la opción crear, extrusión. Y el tablero horizontal va a ser igual a el ancho, es decir, A menos 2 veces el grosor, ¿no? Que va a ser el ancho menos 2 veces el grosor, porque a cada lado va a haber un tablero vertical. Y el grosor del tablero vertical está definido como G. Luego, hacia atrás, hacia la profundidad, no va a ser P, porque hay que tener en cuenta que este mueble va a tener en la parte posterior un tablero que lo rigidice. Podríamos hacer que sea P por completo y colocar un tablero de, no un tablero, sino un elemento de 3 milímetros de grosor, que también es completamente factible, o podríamos dejar 18 o G menos. En este caso, para simplificar este primer diseño, vamos a darle simplemente P, que es la profundidad. Entonces, ahora nuestro tablero tiene P y el otro ancho, que es el paralelo, va a ser A menos 2 por G. Luego, hacia abajo, otra vez P, Enter y finalizamos. Bien, este es nuestro primer tablero, es el tablero base, pero si se dan cuenta el grosor no es el adecuado, aparece con grosor de 1 metro. Hay que modificarlo por G. Y el material tampoco es el más adecuado, vamos a ver qué otro material podríamos usar para este tipo de representaciones.
tenemos por aquí un material que he preparado anteriormente que es blanco por defecto. Ya, entonces con este material ya podemos empezar a trabajar. Lo siguiente va a ser situarlo de forma cercana al origen. En X podemos probar todos los valores con 0 y efectivamente estaría en 0, pero nosotros sabemos que aquí va a haber otro tablero que va a tener un grosor G y va a estar en vertical. Entonces, en el valor Y podemos darle G y, a ver, veamos, ajá, no, sería en XG y en Y 0. Y ahora este espacio ya nos quedaría para poder colocar el otro tablero vertical. Llegado a este punto podemos hacer dos cosas. Podemos crear otra vez a través de la ficha crear, grupo in situ, crear extrusión, o podemos hacer una copia. ¿Cuál es más fácil? Lógicamente hacer una copia es mucho más fácil, pero hay que tener cierto conocimiento de cómo editar los elementos. Vamos a hacer una copia para ilustrar. Cojo el tablero y copio. No me importa de dónde a dónde copio, cojo un primer punto, un segundo punto, lo importante es que se cree la copia. Una vez que se cree la copia, lo segundo importante es que esté con las dimensiones adecuadas. Sabemos que nuestro mueble va a tener una altura de h, entonces este mismo tablero va a tener la misma profundidad, pero la altura ya no va a ser a menos 2g, sino va a ser h. Ok, H, le doy Enter y vemos que se modifica, pero no solamente a este lado hay que modificarlo, sino al lado que está enfrente. Puede que a veces se mueva. En el caso de que se mueva hay que ubicar donde se ha movido y al otro extremo le damos H. Y aquí ya tenemos el otro tablero que debe estar vertical, pero como podemos ver está horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ejecutar una operación de alineamiento. La operación de alineamiento se hace desde la ficha modificar, alinear, se selecciona la cara vertical a la cual queremos que se alinee y luego seleccionamos qué cara deseamos que se alinee a esa. Bien, y como pueden ver ya se acaba de alinear. Ahora vamos a ver la posición. Vamos a darle 0, 0 y en Z probablemente le tengamos que dar menos H. Veamos. Está un poco más arriba, sería con H, H positivo. Bien, entonces ya tenemos creado la base y un tablero lateral. ¿Cuál sería la ventaja de hacer esto de forma paramétrica? Bueno, la ventaja es que si el mueble va a tener un ancho mayor o menor, ya no hay que volver a recalcular o hacer el despiece nuevamente, solamente habría que cambiar el parámetro de profundidad o de ancho. Lo siguiente va a ser copiar esta pieza. La vamos a copiar, la seleccionamos y con la herramienta copiar cogemos desde la esquina hasta la siguiente esquina. Bien, lo que nos interesa de la nueva pieza que ha sido copiada es que también se mantenga paramétrica. Para que la posición se mantenga paramétrica hay que pensar que X va a ser función de A y de G. Yo estimo que va a ser A menos G. Efectivamente, es A menos G. Y debe ser redondeada a 0 y Z debe ser H. Bien. Ahora, en la parte superior, lo que podemos hacer es copiar directamente el tablero que está en la base. Usamos el comando copiar. Y lo importante es primero que se cree la copia, luego podemos acomodarlo. Recuerden que el hecho de hacer la copia no define la posición última, sino lo que define la posición última es cómo parametrizamos estos elementos. Habíamos visto que para X esto tiene que ser G, para Y 0 y para Z debería... A ver, ¿qué pasa si dejamos con H nada más? Si dejamos con H podemos ver que sobresale ligeramente. ¿Cuánto sobresale? Lógicamente sobresale G, entonces sería H menos G para que esté al ras. Y ahora ya no sobresale el elemento. Lo siguiente, ¿qué sería? Lo siguiente sería crear un elemento
en medio, ¿sí? En medio, para que sirva de división. ¿Cómo podemos crear un elemento en medio? Copiando, ¿no? Volvemos a seleccionar este elemento y lo vamos a copiar. Lo copiamos aquí al costado. O de hecho podríamos copiarlo ya de frente. Mejor lo copiamos al costado. Y esta nueva copia no va a ser igual a los tableros que están a los costados. Ya no va a ser h, sino va a ser h menos 2g. ¿Por qué? Porque va a ir al interior. Menos 2 por g. Y aquí también h menos 2 por g. ¿Y a qué posición va a estar? Bueno, x no va a estar en g. Lo más probable es que esté en a medios. Así es, en a medios. Y que y esté en 0. Y que z sea h. Probamos h. Vemos que tiene que ser h menos g. Bien, y ahora verificamos en la parte superior. Vemos que no haya ninguna sobreposición. No hay ninguna sobreposición en la parte inferior. Tampoco. Y lo siguiente va a ser crear elementos que estén a la mitad. Entonces, en la base vamos a dejar ciertos desfases. Habíamos dicho que estos espacios deben de ser cerca al valor de 30. Se puede medir usando la opción de referencia, distancia. Y aquí podemos encontrar cuánto es la distancia existente, ¿no? A ver. Bien, entonces es un valor cercano a los 30. No va a ser 30 exacto porque estamos usando un tablero que es de 18 milímetros. No va a ser 30 centímetros el espacio de forma exacta. Lo que vamos a hacer ahora es crear tableros que quepan a ambos lados, ¿ok? Y estos tableros los vamos a crear desde una copia, que va a quedar aquí. Y ahora, ¿esta copia cuánto debería de tener si queremos que sea exactamente la mitad? Debería de ser todo el ancho menos 3g dividido entre 2, ¿no? Es matemática sencilla. Entonces, vamos a seleccionar todo el ancho menos 3 por g. Y todo esto, ¿entre cuánto? Entre 2. Entre 2. Y ahora, esto lo vamos a copiar para no volver a escribir la fórmula. Y aquí lo mismo. Y ya tenemos el primer tablero. Y lo único que necesitamos hacer con este tablero es copiarlo muchas veces. Para poder copiarlo, vamos a primero moverlo. Lo vamos a mover desde esta esquina, la esquina inferior. Queremos que se mueva a la esquina de este otro tablero. ¿Okay? No va a quedar así, sino que hay que parametrizarlo. X sabemos que tiene que ser G. A ver, veamos, verifiquemos esto. Claro, le hemos dado G y vamos a ver que queda un espacio, ¿ya? Y tiene que ser 0. Y Z va a ser, puede ser un valor constante o podríamos jugar en base a el valor de H. Recuerden que H le estamos dando 1,80. La altura mínima que debe tener para un espacio para guardar zapatos con comodidad, y digo solo zapatos, no botines, debe ser como mínimo 20 centímetros. Entonces podríamos darle un espacio de 30 centímetros. Tendría que ser H entre 6 aproximadamente para que nos dé 30 centímetros. Entonces escribimos H entre 6. Okay. Bien. Y aquí es mucho más evidente que no empalma estas dos piezas. Para hacer que empalmen estas dos piezas, lo que tenemos que hacer es una ligera modificación. Va a ser A menos G entre 2. Ahora, esta fórmula la estoy poniendo porque es simplemente matemática, ¿no? El ancho menos G entre 2 para que esté correctamente centrado.
Y con este elemento lo podemos copiar aquí al costado para ya ir avanzando también a ambos lados. Copiar. Tenemos que ubicar una esquina que nos sirva como un punto de ancla y ya se copió. Y en este caso, igual, X tiene que ser paramétrico. Entonces, ¿cuánto debería de ser el valor paramétrico para que se mantenga en esa posición permanentemente? Sería ancho menos G. Va a ser una fórmula relativamente complicada, ¿no? Pero podemos darle como ancho entre 2. No, de hecho sería ancho más G. Todo esto entre 2. A ver, ya está. Y efectivamente calza, ¿no? No se ve ninguna sobreposición. Y tiene que ser 0. Y Z, si lo dejamos con el mismo valor de H entre 6, lo que va a suceder es que se van a sobreponer, ¿no? Se va a solapar. Podríamos dejarlo en un desfase leve de menos 0.20, quizás 10 centímetros. De esta forma, lo que evitamos o lo que permitimos es que haya espacio para colocar los tornillos, ¿no? Que se puede hacer también de la forma anterior, solamente que requeriría una elaboración especial. Esto lo podemos hacer sin mayor conocimiento y solamente sería poner el tornillo, ahí conectarlo con el tablero. Bien. Para poder llegar hasta la parte superior, ¿qué necesitamos hacer? Copiar, ¿no? Copiamos. Entonces seleccionamos este elemento y empezamos a copiar. Copiar desde aquí hasta aquí. Ahora, es cierto que para cada elemento vamos a tener que asignarle nuevamente los parámetros. Copiar y aquí. Okay. Otra vez desde aquí copiar. Bien, y ahí nos queda un espacio más para poder copiar. Hacemos una copia. Y lo siguiente es colocar los parámetros, que pueden ser tranquilamente copiados desde aquí, ¿no? G, X0 y Z. En este caso el Z ya no sería H sextos, sino sería H por 2 entre 6, ¿no? H por 2 entre 6. Este sería G0 y esto sería H por 3 entre 6. El siguiente sería G0 y H por 4 entre 6, porque es la cuarta pieza. Y esto sería G00H por 5 entre 6. Y ya tenemos las divisiones. Ahora, 30 centímetros es un espacio conservador, muy considerable. 20 centímetros sería lo que se necesita como mínimo, pero 30 centímetros es es un espacio bastante holgado. Lo siguiente va a ser copiar. Vamos a tener que copiar este elemento, el que está al costado, para replicar las mismas operaciones. Solo que esta vez las alturas, o Z mejor dicho, ya no va a estar solamente en función de fracciones de H, sino que también va a tener que restársele 10 centímetros. Okay. Esto es A más G entre 2. Bien. Y ya como se estarán dando cuenta, aquí es copiar, copiar, copiar hasta completar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Seleccionamos, copiar,
hacemos una copia, luego seleccionamos el nuevo elemento y otra copia, el nuevo elemento, otra copia, seleccionamos el nuevo elemento y hacemos una copia más. Bien, ahora en este punto ya 10 centímetros en la parte superior en realidad puede parecer innecesario. De hecho es muy poco práctico que se pueda usar, pero podríamos dejarlo ahí, ¿no? Sabiendo que quizás es más fácil borrarlo y que simplemente quede un espacio grande al final, pero vamos a dejarlo ahí. Lo siguiente va a ser parametrizar las posiciones en X, que como sabemos es A más G entre 2, Y0, Z para este caso sería H por 5 sextos menos 10 centímetros, o 0.1. Uy, a ver, creo que aquí debió de haber sido 6 sextos. 6 sextos que en realidad es 1, ¿no? Bien, ahora para el siguiente caso, igual, A más G entre 2 para X, y para Z sí sería H por 5 entre 6 menos 0.1. Y tiene que ser 0 porque está pegado al borde. Para el siguiente valor, igual A más G entre 2, Y0, Z sería H por 4 entre 6 menos 0.1. Ajá, aquí hay algo que se nos está pasando. No es más, sino es menos. Exacto. Para la siguiente sería ya H tercios, ¿no? A ver, vamos para este acá. Sería A más G entre 2 y sería H por 3 sextos menos 0.1. Lo escribo como 3 sextos porque podría escribirse un medio, pero es para no perder la correlación. Ahora, el siguiente sería... bueno, ya, al parecer ya tenemos a todos los elementos parametrizados. Entonces, ha llegado el momento de verificar si efectivamente estos elementos ya son paramétricos en su totalidad. ¿Cómo podemos verificar si todos estos elementos son paramétricos? Porque cuando modifiquemos una variable, todos estos deben de moverse. A ver, vamos a ir a crear y primero parámetros y la profundidad, que es como que lo más sencillo. Exageremos un valor y le vamos a dar 20 centímetros. ¿Okay? Se modificó todo. Entonces, al parecer, está funcionando. Pero la prueba fuerte sería modificar el ancho. A ver, exageremos el ancho y digamos que va a ser 1.20. Lógicamente en este caso ya no sería una zapatera, sino podría servir quizás como un estante. Y cuando cambiamos el ancho a 1.20, podemos ver que efectivamente todas las piezas se han modificado. Ahora, ¿qué es lo bueno de hacer esto? Lo bueno de hacer esto es que ya no hay que volver a crear un nuevo diseño cada vez que tengamos una ligera modificación para crear un nuevo tipo de mueble. Es básicamente como automatizar el proceso de diseño. Y no automatizar el proceso de diseño por cada mueble, sino por patrones de muebles. Vamos a regresarlo a su tamaño original. Y a la profundidad la vamos a dejar en 0.45. Bien, que se me hace un poco profundo igual. Creo que vamos a restarle por lo menos unos 5 centímetros. 0.40. ¿No? Y ahí pueden darse cuenta que el trabajo que nos hemos tomado creando, haciendo las modificaciones, ahora se ve compensado porque si queremos modificar nuestro mueble nos toma solamente unos cambios y unos clics cortos. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso probablemente sería crear una puerta. ¿Podemos crear una puerta de 1.80? Sí, va a ser un poco exagerado, pero podemos hacerlo. Vamos a crear una puerta que cubra
toda la parte delantera, que va a ser más o menos ancho medios. Ahora, cuando es una puerta y es de canto delgado, hay que quitarle 3 centímetros a cada lado, más o menos. En la parte, en ambos sentidos, ¿no? Tanto en el sentido horizontal y vertical. Construimos entonces esas puertas. Esas puertas las podemos construir en base a este tablero, el cual podemos copiar. Vamos a copiarlo. Bien, esperamos un momento a que se actualice la copia. Y ya tenemos ahí la copia. Hemos dicho que debe de ser el área que va a cubrir menos 3 milímetros. Entonces esto va a ser h menos 0.003. ¿Okay? Es muy fácil confundirse centímetros con milímetros cuando se está trabajando en metros. Recuerden que los milímetros hay que añadirle 2 ceros después del punto. Okay, ya está, h menos 3 milímetros. Y esto también h menos 3 milímetros. Bien. ¿Cómo sabemos si ya se actualizó? Porque cuando escapamos y volvemos a seleccionar, se puede ver el cambio aquí. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería el ancho, ¿no? Este valor de P debe de ser modificado por ancho medios menos 0.03, 3 milímetros. Enter. Y aquí también. En la parte inferior, ancho medios menos 3 milímetros. Ahora, al ser una puerta que va a ser útil para ambos extremos, lo podemos, que va a ser idéntica para ambos extremos, bastaría con crear una copia y tener una similar al extremo derecho. Lo primero que haremos va a ser usar las coordenadas x y z para poder alinearlas. A ver, x al parecer va a ser 0, a ver, eso tenemos que confirmarlo todavía. Yo estoy dando valores que podrían ser tentativos. Y está con 0.08, vamos a darle 0 para ver en dónde se queda colocado. Ajá, ya, entonces y sabemos que tiene que ser el valor de a medios menos 0.003 positivo, ¿no? Esto tiene que ser positivo, positivo, y aquí también positivo. A ver, ajá, ya, claro, es que estamos olvidando la orientación de las coordenadas con negativo. Y ahora cuando le damos menos a medios menos 0.03, ya se creó la puerta. Y lo siguiente para esta sería copiarla nada más para el otro extremo. Entonces seleccionamos, copiar, y esperamos que se ejecute la copia. Bien, ya está, se ejecutó la copia. Y a esta también hay que parametrizar. Ajá, algo que se nos olvidó aquí es que Z no tiene que ser 1.08, sino que Z tiene que ser 1.08, que es ya en la parte superior, pero también tiene que estar más 3 centímetros, más 3 milímetros, perdón. Es decir, esto más 0.003. A ver, verifiquemos si es que está cumpliendo. Debería estar en el borde superior. Ajá, ahí vemos que está sobresaliendo un poco. ¿Eso está bien o no está bien? De hecho no está bien porque debería de ser h más 3 milímetros. A ver, probemos menos 3 milímetros en realidad. Primero solamente con el valor de h. Sí, h es lo correcto, ¿no? H es lo correcto, ahí podemos ver que está alineado.
y que desde la base o del piso en el cual esté colocado van a quedar 3 milímetros, ¿no? Aquí debería estar por encima con unos 3 milímetros de desfase aproximadamente, así es, y ahí se puede ver. Eso es para que nos dé suficiente espacio para poder abrir y cerrar la puerta, ¿no? Para que no haga fricción con el piso. Ahora, se han parametrizado la puerta izquierda, faltaría la derecha. X para la puerta derecha debe de ser A menos G. El valor de Y debe de ser el mismo que tiene la puerta del lado izquierdo. Y el valor de Z, el mismo que tiene la puerta del lado izquierdo. ¿Qué más falta a este mueble? A este mueble le falta en la parte posterior un tablero que lo pueda rigidizar. Puede ser un tablero sencillo de 3 milímetros, el cual vamos a crear ahora mismo. Ese tablero se puede copiar, sí, de hecho vamos a copiarlo desde aquí. Hacemos una copia. ¿Y cuánto debería de ser? Debería de tener el ancho igual, menos 3 milímetros. Ancho menos, a ver, otra vez le damos, ancho menos 0.003. Ahí siempre hay que tener cuidado porque a veces se modifican los elementos. Nos hemos quedado con el ancho menos 0.003. Y aquí también, esto tiene que ser ancho positivo, ¿no? Ancho positivo. Y aquí también el ancho tiene que ser positivo. Esos errores son comunes, se pueden cometer y lo importante es corregirlos. Ya está, ya tenemos entonces el ancho. H también debe ser H menos 3 milímetros en ambos lados. Y lo más importante es el grosor, que sería 0.003. Bien. Ahora, podríamos añadir otros elementos rigidizadores en la parte superior, ¿no? Como una banda que rigidice la estructura. O también bastaría con colocarle este elemento panel en la parte posterior. Vamos a alinearlo a esta cara. Quiero que se alinee esta cara. Ahí está. Y una vez que ya se alineó, vamos a dar los valores 0, 0. Este debería ser H. A ver. Está en 0, 0. Y vemos que se ha colocado en la parte posterior. Y debería de ser menos P. Perdón, P positivo. A veces la orientación del modelo puede ser un poco complicada. Ya está, con P positivo. Y ahora hay que acercarnos para identificar que no se esté solapando, ¿no? A ver, ¿cómo identificamos que no se esté solapando? Si seleccionamos aquí vemos que sí se está solapando, ¿no? Porque seleccionamos el elemento del costado y se puede ver que se ha superpuesto. Es más, si orbitamos, ahí también se ven las caras de los otros tableros. Entonces sería P más 0.003. Y con esto ya estaría completo nuestro elemento. ¿Faltaría algo más? Sí, hay que recordar que esto es H. Es el ancho menos 3 milímetros en cada uno de los extremos. Y que el X como tal no puede ser 0.
tendría que estar a la mitad, ¿no? Tendría que ser algo así como 0, 0, 15. Claro, es muy poco, pero nos va a servir para saber que las cosas se han hecho bien. Y ya está, de esta forma obtendríamos nuestro primer mueble zapatero. Ahora, lo hemos hecho con con un tablero de grosor de 15. ¿Qué pasa si queremos cambiar a un grosor diferente? Queremos usar grosor de 18. ¿Habrá que recalcular y hacer todo esto nuevamente? No, solamente habría que cambiar este grosor por 18 y se modificarían todos los elementos en el tablero. Igual si usásemos un tablero de 21, ¿no? 21, o exageremos, pongamos un tablero de 25 o de 40, ¿no? En realidad es un valor por dar nada más. No necesariamente implica que se vayan a construir elementos de estas dimensiones. Como pueden ver, la integridad del elemento se mantiene, ¿no? Si nos acercamos, ahí se puede ver que se han adaptado todas las piezas. Vamos a regresarla a... La dejamos en 18, me parece bien. 18. Bien, ahora, ¿cómo obtengo el despiece? Si yo quiero obtener el despiece, lo que tengo que hacer es creo un nuevo proyecto y en ese nuevo proyecto instancio este elemento. ¿Cómo se llama este elemento? Este mueble se llama mueble de zapatos. ¿Okay? Entonces este elemento se llama mueble de zapatos, donde instanciamos uno nuevo. Bueno, ya tenemos esta URL, la copiamos, OI crea, /OI, y creamos un nuevo modelo. Bien, esto puede tomar unos pequeños segundos, ¿no? Esperamos mientras se van creando el proyecto y ya lo tenemos listo. Lo primero va a ser asignarle un nombre, que va a ser perso o configurador, personalizador mejor, o mejor mueble de zapato personalizado. Por ahí me comí una E, la reemplazamos, mueble de zapatos personalizado. Aceptamos y lo que hay que hacer es crear una instancia. Pero esto se hace cuando ya este elemento sepamos que está correcto, ya no tiene ninguna modificación adicional que hay que hacer, ni quitar otro elemento, porque si hacemos alguna modificación, ya no podría funcionar nuestra instancia. El nombre del objeto es mueble de zapatos. Entonces buscamos mueble de zapatos. Bueno, lo estoy poniendo incompleto para que pueda buscar. Y aquí está. Este es el único que aparece. Vamos a aceptar y le damos clic. Ahora, cuando le damos clic, lo que hace no es que copia todo el elemento, sino crea una instancia. Ahora, ahí nos dice el valor de x no está definido. Y por si acaso vamos a copiar a otro costado. Pueden surgir algunos avisos cuando se hace al inicio. Ah, y ahí está, ¿no? Ya lo tenemos ya colocado. 0, 0. Y ya está nuestro mueble. ¿Y cómo podemos ver el despiece? Bueno, esta misma URL que ven aquí, la copiamos en otro lugar y en vez de que diga design, le ponemos make. Y este es el modelo. Este aquí, y aquí está la tabla de despiece. Pieza 1, pieza 2, pieza 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos todas las piezas que necesitamos. Estas piezas las podemos copiar y pegar en una tabla Excel y ya las podemos enviar a corte sin necesidad de estar recalculando. Ahora, ¿qué pasa si es que
el H o el grosor del tablero que voy a usar ya no es de 18, sino es de 15. Si yo cambio esto a 15, toda mi tabla debería de actualizarse, ¿cierto? A ver, vamos a hacer la prueba a 15. Entonces actualmente se modificó. Como vieron, el grosor de la tabla estaba en 18 y ahora es 15. Y obviamente también el ancho de cada pieza se ha modificado. Por ejemplo, la pieza 2 es 0.278, que valor tenía cuando era de 18 milímetros. Era de 0.273. Entonces aquí podemos constatar efectivamente que se pueden modificar los valores y obtener un despiece automatizado. Y lo mejor es que al ser paramétrico no hay que hacer gran modificación. ¿Qué más podríamos verificar aquí? Por ejemplo, el ancho. ¿Qué pasa si quiero un ancho un poco más holgado y quiero darle 80 centímetros? Modifico el ancho 80 centímetros y al igual que se modificó la geometría, ¿no? Porque vieron que se modificó la geometría, se modifica también la tabla de piezas. Y adicionalmente, como medida representativa, tiene un elemento que es una planificación de corte que nos dice cuántos tableros se podrían usar. Bien, entonces ya está, hemos completado desde cero nuestros elementos para crear un mueble repostero, no solamente un mueble zapatero de no solo una medida, sino que puede servir para diferentes medidas, diferentes anchos, profundidades, grosores de tablero. En la altura puede ser un poco limitado porque ¿qué pasa si por ejemplo le damos 1.60? Si le damos 1.60, vamos a ver que los espacios entre los tableros van a quedar cada vez un poco menos, ¿no? Ya, pero igual se mantiene la misma proporción. Bien. Ya está, eso es todo. Así que ya saben, pueden aprender hoy Make con cualquiera de los videos tutoriales o también poder suscribirse. ¿Cómo hago si quiero suscribirme? Si quiero suscribirme, es decir, si quiero tener una suscripción, ingreso al sitio hoycrea.com y en Hoycrea lo que nosotros tenemos son planes. Son planes que van desde planes individuales para que se pueda usar el software con las características de OI Design, el profesional que permite usar OI Make, que es con el despiece automático, y el de empresa que permite tener una tienda con tus propios catálogos y que tus clientes los puedan personalizar. Bien, así que por ahora pueden usar el software, les invito a que lo prueben, ¿no? Cada vez que crean una cuenta tienen un plazo de 3 meses gratuitos, básicamente estamos regalando $45, así que aprovechen esta oferta.